Hola queridos sononautas, fervientes seguidores del sonido y curiosos de todo lo que tiene que ver con el arte del sonido. Este curso está diseñado para estudiantes de comunicación social, de periodismo, audiovisualistas que quieran saber un poco más sobre el sonido y solucionar problemas también con respecto al audio dentro de sus videos. Y además también está, por supuesto, diseñado para aquellas personas curiosas del sonido que no tengan ningún tipo de conocimiento y que quieran desarrollar un poco más el conocimiento en varios videos que voy a ir colocando en el transcurso en este canal de YouTube. Vamos a hablar de los principios básicos que son importantes para poder hablar el mismo idioma y poder comunicarnos entre nosotros con una nomenclatura, con un léxico. Y vamos a comenzar con la definición de sonido. ¿Qué es sonido? El sonido es algo para nosotros absolutamente natural. Se produce a cada momento y gracias a nuestro sistema auditivo podemos oírlo. El crujir de alguna madera, una persona hablando, el movimiento de las olas, todo eso lo oímos gracias a que, básicamente, porque se produce una vibración, una onda que viaja a través de un material elástico. En este caso, este medio elástico es el aire y llega a nuestros oídos. Esa es la forma original y naturalmente de que suceda, pero no solamente es la única. Debajo del agua también hay sonido. En nuestros hermanos mamíferos, como los delfines, las ballenas, se ha comprobado que tienen un lenguaje entre ellos gracias a la transmisión de quejidos que hacen en el agua, dentro del agua, en las profundidades, se comunican. También el radar que se utiliza en un submarino se produce y se desarrolla porque hay un sonido que viaja a través de las profundidades del mar y detecta si hay naves alrededor o alguna cosa alrededor del submarino. Es decir, que el sonido viaja además a través de otros medios elásticos o fluidos. Entonces la definición básica más sencilla de sonido sería que es una onda propagada en un medio elástico o fluido que percibimos gracias a nuestro sistema auditivo. Básicamente ese es. Si hablamos un poco de etimología, el sonido viene de la palabra sonitus o sonitus, que significa ruido, chillido, rugido en latín originalmente. Bueno, básicamente el sonido entonces está en todos lados, en todas partes. Bueno, y un buen ejemplo de transmisión de sonido bajo un medio que no sea precisamente el aire es lo que jugábamos nosotros de chicos. Estos dos vasos que iban tensados por un hilo y gracias a este hilo y al hilo y a que el hilo esté tensado, se produce una transmisión de sonido de un vaso a otro. Y era muy curioso cuando lo hacíamos o cuando lo hacemos que notamos que lo que se oye a través del vaso es bastante preciso. La modulación de la persona que está del otro lado se oye bastante bien, quizás con un poco menos de brillo, un poco medioso, pero al final se entiende muy bien. Y eso es porque el sonido viaja a través de este medio elástico que es el hilo tensado, que obviamente tiene algo de elasticidad como para poder vibrar y transmitir el sonido. Y una vez que llega al otro vaso, el vaso vibra y ese espacio que hay entre el vaso y nuestro oído es el aire. Pues, al final se transmite a través de ese pequeño espacio de aire. Y este es un buen ejemplo para entender cómo el sonido puede ser tan virtuoso y notorio para poder viajar en cualquier medio sin escatimar esfuerzos de modulación. O sea, se entiende muy bien. Nada más complicado que entender a alguien cuando habla a través de un vaso y se entiende, pues. Y este experimento del vaso lo vamos a seguir nombrando para entender cómo los seres humanos desarrollaron diferentes herramientas para poder reproducir sonidos hasta el día de hoy con un MP3, con una herramienta, con un player digital para poder desarrollar el entretenimiento por medio del sonido. Ok, vamos a hablar de otro término importante para el curso que es frecuencia sonora. Todos estamos claros que la vibración que producen los objetos en la naturaleza es lo que hace el sonido. La vibración de las cuerdas vocales, la vibración de un instrumento, la vibración de las hojas cuando rozan con otras y producen un sonido. Todo eso, pero ¿cómo se produce? ¿Cómo es el fenómeno del sonido? ¿Cómo se produce esa vibración? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiera mover este brazo, hacer una especie de aleteo, este movimiento, y quiero ver cuántas veces por segundo puedo hacer el aleteo. ¿Cuántas veces por segundo creen ustedes que puedo hacerlo? Quizás 3 veces por segundo. Vamos a ver. Sí, 3 veces por segundo. Vamos a ver si lo puedo hacer 5 veces por segundo.
Oye, ahí está 5 veces por segundo. Más de eso no creo, a menos que fuese el hombre nuclear. El hombre nuclear. Bueno, este personaje es algo de lo cual la generación X, los Gen X como yo, puede ser que entendamos, pero no todos ustedes lo entienden. Esto era una serie de los años 70, 80, donde una persona tenía un brazo biónico y podía entonces hacer movimientos muy rápidos y además tenía mucha fuerza. Pero este brazo, vamos a suponer que yo tuviese el brazo biónico del hombre nuclear y pudiese hacer 440 veces por segundo ese aleteo. O sea, que yo en un segundo pudiese mover esto 440 veces. Si yo lo pudiese hacer, vamos a suponer que lo estoy haciendo, sonaría algo así. Ese sonido suena porque se está produciendo una frecuencia sonora de 440 veces por segundo. Esto es lo que se denomina frecuencia, las veces por segundo que algo se mueve, vibra. Ese sonido de 440 veces que oímos es lo que se denomina en música La 440. La 440 es un La que está más o menos en el medio del piano y que se utiliza mucho para afinar. Además, ese término 440 ustedes lo deben haber oído en algún lado, 440, 440. Exactamente, el grupo 440, Juan Luis Guerra y sus 440, él le puso ese nombre porque él decía que su grupo era muy afinado, es un grupo vocal, inicialmente era un grupo vocal y era muy afinado a la 440. Otra cosa importante donde se utiliza la frecuencia 440 es la afinación de las orquestas sinfónicas o las orquestas en general. Cuando un director entra a escena, los que han podido disfrutar de la orquesta sinfónica, él primero, obviamente recibe aplausos, saluda, luego le hace una seña al primer violín, al violín que más toca, que está más cerca de él, que se llama concertino, o también le puede hacer la misma seña al oboe, al primer oboe, que es un instrumento muy parecido al clarinete, que tiene sonidos muy definidos y muy claros. Les pide con una seña que hagan un sonido. Ese sonido que hace es 440. Entonces esta persona hace el sonido y toda la orquesta empieza a emitir el mismo sonido a la vez. Los que han estado en una orquesta han visto, todos hacen el mismo sonido y la orquesta se afina en 440. Hoy en día hay diferentes tipos de afinaciones, no vamos a ahondar en eso, pero hay orquestas que están afinando 442, 444, un poquito más arriba de la. Pero en general, el La 440 es la afinación original de esta nota musical que nos da, en el caso de una orquesta, todas las demás afinaciones. Entonces entendemos lo que es frecuencia sonora. Es la cantidad de veces que vibra un objeto en el aire y que hace que produzca un sonido determinado. La unidad de medida para la frecuencia entonces es hertz. En vez de decir veces por segundo, que es un poco complicado decir veces por segundo, 440 veces por segundo, 1000 veces por segundo, vamos a decir hertz. Hertz, bueno, el señor Hertz es un científico físico que ayudó mucho en la parte de acústica y al cual se le dio el nombre a esta unidad como una forma de honrarlo. Entonces, al entender lo que es la frecuencia, que es nuestra primera definición de unidad en el sonido, podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, en el gráfico que vemos, podemos entender cómo el oído humano puede oír las frecuencias. El oído humano puede oír frecuencias entre 20 hercios, o sea, algo que se mueva 20 veces por segundo, hasta 20.000 hercios. Esa es la frecuencia más aguda que oye el ser humano. Por cierto, para la frecuencia más allá de 1000 se utiliza el término kHz o kilohercios. Es decir, el ser humano oye entre 20 hercios y 20 kilohercios o 20 kHz. O simplemente 20K. Podemos utilizar ese término de ahora en adelante. 5K significaría 5000 hercios. 12K significaría 12.000 hercios. Y fíjense que pone como ejemplo el gráfico un elefante que puede oír por debajo de los 20 hercios. Obviamente, al ver la capacidad sonora de un elefante solamente con el oído, la parte externa del sistema auditivo, uno se da cuenta que el sistema auditivo debe ser muy grande y por tanto muy sensible a estos sonidos muy bajos. Por cierto, cuando hablamos de sonidos bajos, no estamos hablando en frecuencia de sonidos de bajo volumen.
estamos hablando de sonidos graves. Por ejemplo, el sonido de una música electrónica, de un poki poki. Ese sonido, que es el bajo o el bombo de la música electrónica, suena aproximadamente entre 40 y 60 Hz. Es el sonido bajo. Y el sonido del hi-hat, ese sonido suena aproximadamente entre los 5 y los 8K. O sea, 5000 y 8000 hercios, perdón. Entonces, para poder entender un poco cómo es el lenguaje, ¿no? El sonido grave, por ejemplo, el sonido de un bajo de una música electrónica, 60 Hz, y el sonido agudo es el sonido brillante de unas maracas o de una guitarra muy brillante, que ya está por orden de los kHz. Y tenemos en el ejemplo también el caso de un murciélago. Un murciélago puede ir por encima de los 20K, o sea, por encima de los 20.000 Hz. Y esto tiene una razón. El murciélago tiene un sistema visual, los ojos casi no ve, pues, no tiene capacidad para ver, porque se ha desarrollado su vida más en cuevas. Y obviamente cuando esto sucede en la naturaleza, hay otros sistemas y otras propiedades que se generan. Y en este caso, el sistema auditivo del murciélago es muy sensible, muy arriba de los 20 kHz. ¿Y por qué es esto? Porque el murciélago utiliza su oído no solamente para, valga la redundancia, oír todo lo que le afecta alrededor, sino también como un radar. Cuando él hace el sonido típico de los murciélagos, como este, ese sonido lo que está haciendo es chocando contra las paredes que tiene alrededor, y a la vuelta, cuando él tiene tanta capacidad sonora que él puede oír cuando regresa ese sonido como un eco, cuando regresa ese sonido al oído. Si ese sonido regresa muy rápido a su oído, hay una pared cerca. Si ese sonido regresa muy lento, estoy muy lejos de las paredes, puedo seguir volando. Bueno, imagínense la capacidad que tiene para poder volar sin casi ver. Y en este gráfico que vamos a ver a continuación podemos ver diferentes especies animales, cómo son sus rangos sonoros. Por ejemplo, en el caso de la tortuga tiene un rango entre 20 Hz y 1000 Hz o 1K. En el caso del humano, bueno, como les dije, 20-20. En el caso del gato, 30-50. ¿Por qué la tortuga tiene un rango tan distinto, tan peculiar? Porque la tortuga prácticamente pasa su vida con el pecho pegado al piso. Entonces, los sonidos de los pasos, de los movimientos de los animales, es lo que más común pues, va a oír él con su sistema auditivo, y lo que más le interesa saber pues, cuando alguien se acerca. Por ende, los sonidos graves son los que quizás va a tener más capacidad para oír, pero los sonidos agudos, él no tiene ninguna interacción con animales muy agudos, entonces no tiene mucho sentido que él lo haya desarrollado. Esto es pura selección natural. En el caso, fíjense, de un perro, está entre 50 y 46K o 46.000 hercios. Obviamente, todos sabemos que el perro oye muy bien, pero no solamente oye muy bien. Fíjense que ahí estamos notando que los sonidos graves no los oye tan bien como los humanos. Él tiene una notoriedad en los sonidos agudos, y podemos ver que un perro puede oír perfectamente cuando un perro de casa, por ejemplo, un zorro está corriendo en el campo, puede oír perfectamente el roce del zorro con el pasto, puede entender dónde está el animal. No solamente el olfato lo tiene el perro desarrollado, sino también el oído. Y en el caso del delfín, por ejemplo, que es el último de esta tabla, vemos que tiene un rango sonoro entre 1000 y 130K o 130.000 hercios. Y esto es porque los animales, sobre todo estos mamíferos que viven en las profundidades o que pasan mucho tiempo en las profundidades del mar, no necesitan un sistema auditivo de sonidos graves, porque los sonidos graves en los fluidos como el agua no viajan muy rápido. La energía se pierde muy pronto y no se oye mucho, mientras que los sonidos agudos sí viajan muy rápido, o más rápido, digamos, en el agua, y esto hace que para ellos sea muy importante. Además, qué casualidad, tanto el delfín como el murciélago utilizan el radar, o sea, el radar natural. El delfín también emite sonidos no solo para comunicarse con los otros delfines, sino para poder saber qué tiene cerca, si tiene unas rocas cerca, si tiene un barco cerca. Él puede saberlo por un sistema de radar también. Y en este gráfico también vemos que las notas de un teclado, de un piano, corresponden a frecuencias. Fíjense que el do, que del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, el do, que es la primera nota, corresponde en un momento determinado, porque hay muchos do, pero en un momento determinado corresponde a 261.63 Hz.
específicamente. Y ahí más arriba pueden ver que la corresponde a los 440 hercios, que es lo que hemos estado diciendo en el transcurso. Y ahora vamos a hablar sobre una parte muy importante en este video, que es la historia del sonido en el cine. Sobre todo porque el cine fue en particular el primer medio de entretenimiento masivo que pudo llevarse a diferentes lugares y el cual desarrolló todo lo que ahora conocemos como entretenimiento audiovisual. ¿Cómo comenzó el cine? Bueno, obviamente el cine comienza con el mal llamado cine mudo. Aproximadamente en 1894, los hermanos Lumière astutamente inventan la máquina para poder hacer que varios cuadros, en este caso eran de 10 a 15 cuadros por segundo, se movieran en un proyector y generaran la animación, el movimiento de fotos. Hablo del mal llamado cine mudo porque realmente el cine mudo se denomina así a este periodo porque no se oían las voces de las personas. Como ustedes han visto en las películas de cine mudo, como estamos viendo ahorita, las personas hablaban, gesticulaban, se expresaban y luego aparecía una parte con los subtítulos de lo que estaban diciendo. Pero esto no quiere decir que no haya habido sonido en el cine mudo, y por eso hablo de que el término fue mal utilizado. El cine mudo tuvo muchísimo sonido, que era a través de la música y de los efectos. En un principio, aquellas películas que podían tener mucho capital para desarrollar un entretenimiento en teatros famosos utilizaban una pequeña orquesta. Sobre todo eran orquestas de bandas marciales donde habían saxofones, trompetas, trombón, pero además había redoblante, platillos. Por eso la utilización de bombos, platillos redoblantes para los golpes, las caídas. En este momento comienza porque eran las herramientas que tenía la orquesta en ese momento. Pero no en todos lados utilizaban una orquesta, porque una orquesta es muy cara, y llevarla de un lado al otro, sobre todo porque el cine era itinerante. El entretenimiento del cine iba de un lado a otro, llevando una película a diferentes teatros o diferentes lugares abiertos para mostrarla. Entonces no era muy práctico y económico utilizar una orquesta. Muchas veces se utilizó el piano, un piano vertical que lo tenía la orquesta, un piano de cola, se llevaba un score, es decir, una partitura con un arreglo musical que pudiese ser incidental para lo que estaba sucediendo en la película, y esto hacía la incidentalidad y el estímulo auditivo para la obra. También, por supuesto, no solamente era el piano, también se utilizó acordeón, se utilizaron un guitarrista, un piano, una persona con una batería o instrumentos de percusión que hiciera algunos sonidos de percusión también. Y cuando llegó al mundo la vitrola o el gramófono, recuerden que el gramófono no es un instrumento eléctrico, el gramófono era de cuerda. Esta cuerda producía una presión dentro de su sistema y hacía que se moviese un eje de manera más o menos regular. Ese eje movía el vinil, que era tocado por una aguja normal, y esta aguja al vibrar producía exactamente lo mismo que produce los vasos cuando se tensan los vasos plásticos, cuando se tensan con un hilo, producía la transmisión del sonido desde la aguja hasta todo el cuerpo del gramófono, y se oía. Obviamente el sonido era muy de poco volumen, muy pobre, pero bueno, era lo que había, y eso alimentaba a lo que estaba sucediendo en la pantalla. Bueno, y en 1927 sucede algo maravilloso, que es el invento del Vitaphone o Vitaphone. Esto es, como pueden ver en la imagen, es en el mismo proyector de cine se agregaba una especie de vitrola, un gramófono eléctrico, ya había electricidad, que simplemente al prender el proyector se prendía el disco, el vinil. Al apagar el proyector se apagaba el disco, el vinil. Entonces existía una sincronización. La primera vez que se sincronizó audio y donde sucede la muerte, vamos a decirlo así, del cine mudo, fue en 1929 con el Vitaphone. Pueden ver en el gráfico cómo el proyector entonces se conectaba con un pequeño motor eléctrico que al darle play al proyector, este motor eléctrico alimentaba un vinil, un giradisco, y se producía la sincronización. La primera película con la cual se inauguró este invento fue
esta película que vamos a ver un extracto a continuación. Sí, bueno, esta película, hay gente que la fecha en 1927, hay gente que la fecha en 1930, pero básicamente a principios de los años 30 del siglo pasado, esta película, The Jazz Singer, el cantante de jazz, fue la primera película con la que se utilizó el Vitaphone, o sea, fue la película con la que se utilizó la sincronización de sonido. Muy importante para los hitos de la historia sonora del cine. Ok, ¿y qué pasó luego en el cine? Para entender un poco de lo que vamos a hablar ahora, es importante que ustedes entiendan cómo se produce la proyección en el cine. Esto se produce con un carrete de cuadros de celulosa, este material plástico que antes era muy inflamable, hoy día, o bueno, luego no lo fue y hoy en día ya es con un disco duro, ya no existe ese efecto, pero en ese momento el carrete, el reel de celuloide era muy inflamable. Esto tenía entre 25 y 30 cuadros por segundo. Estos cuadros eran fotografías y esta fotografía se proyectaba 25 o 30 veces por segundo en la pantalla gracias al proyector. Pero bueno, gracias a los avances electrónicos se pudo hacer que este celuloide contuviese sonido. Y para eso tenemos que estudiar, pero muy brevemente, un fenómeno físico eléctrico que se denomina electromagnetismo. Como pueden ver en el video, muchos de ustedes lo habrán hecho cuando eran chicos en clase. ¿Cómo se hace un electroimán? Se toma un lápiz o una varita, se enrolla un cable de bronce. Esto se denomina bobina. Cuando un cable de bronce o un cable está enrollado, se produce una bobina, y en los dos extremos del cable de bronce se coloca una batería. Enseguida que colocan la batería, el electroimán, esta bobina, se transforma en un imán, en un electroimán, y puede atraer clavos, cosas de hierro, de metal. Esto es importante porque esto dio pie, este fenómeno del electroimán dio pie para poder hacer lo que se denomina el cabezal de grabación de un sistema de grabación de reel, o quizás algo que ustedes pudieron ver o que han visto, que es el cassette. El cabezal de grabación de un cassette es un electroimán. ¿Qué hace? Bueno, está conectado a, no a una pila, pero sí a un sistema eléctrico. Y cuando alguien habla por un micrófono, la modulación, así como pasaba con los vasos y el hilo, la modulación del hablar o de la música, produce que ese electroimán se mueva igual que la modulación del sonido. Y aquí viene la otra parte interesante. Si ustedes un imán lo acercan a una viruta de hierro, no sé si han hecho ese experimento también, o sea, polvo de hierro, lo colocan en una superficie y por debajo colocan un imán, se darán cuenta que ese polvo de hierro empieza a moverse y a hacer figuras. Y dependiendo de cómo el imán se mueva, ese polvo de hierro va haciendo figuras. Este fenómeno del movimiento del polvo de hierro se logró en la cinta de audio. La cinta de audio, la cinta que tiene un cassette por dentro, que tiene un reel por dentro, esa cinta de audio es nada más y nada menos que una cinta cubierta de polvito de hierro. Vamos a decirlo de manera sencilla. Este polvito de hierro, cuando pasa el cabezal de grabación, cuando la cinta está dando vuelta y pasa el cabezal, va modulando, va modificando ese polvito de hierro que está dentro, dependiendo de lo que se hable por un micrófono, y produce el sonido modificado. Una vez que reproducimos esa cinta a través de un cabezal ahora de reproducción, el cabezal de reproducción interpreta todo lo que ese polvo recogió con sus movimientos. Por eso mismo, en la época de nosotros de utilizar cassette, una forma de borrar un cassette rápido era colocar el cassette en un imán. Si colocabas el cassette en un imán muy grande, lo borrabas completo porque se perdía todas las modificaciones del polvito de hierro que estaba dentro de la lámina. ¿Qué hicieron en un principio luego en el cine? Bueno, la celulosa, como ven en el gráfico, además de tener el cuadro de 35 milímetros de grande, además de eso colocaron una cinta de polvo de hierro, una cinta de audio. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, la película, además de proyectar, el proyector, además de proyectar la película, tenía un cabezal de reproducción y reproducía lo que estaba en la cinta
a través de todo el reel de celuloide. Esta fue la primera exposición más práctica de sonido. Obviamente en este caso era una sola lámina de hierro, un solo sonido a la vez. Y ustedes dirán, bueno, sí, es un solo sonido a la vez, así es siempre. No. Fíjense que cuando ustedes oyen un sonido, normalmente aquellos que usan audífonos se colocan dos audífonos. Si se colocan un audífono, es probable que la música que están oyendo se pierda parte de algunos instrumentos o no se oye perfecto en todos los instrumentos, porque hay parte de la instrumentación que pudiese estar en el otro lado, en el left o el right del audífono. Y entonces aquí podemos hablar de una gran diferencia y que es una parte importante dentro del sonido, que es el sonido monoaural y el sonido estereoaural, que son llamados de manera más corta sonido mono y sonido estéreo. El sonido mono es el sonido que solamente suena por un parlante, por un altavoz, por una corneta, como decimos en Venezuela. Suena por un parlante. Y aunque ustedes no lo crean, hubo muchos discos hechos en mono, muchos discos donde la cinta de reel, esa cinta que era modificada por un cabezal de grabación, esa cinta era una sola cintica y sonaba por un solo parlante. Y es el caso, por ejemplo, de uno de los discos de los Beatles, esto que vamos a oír. Help, I need somebody, help, not just anybody. Es una grabación en mono, es decir, todos grababan en diferentes canales, la batería, la voz, la guitarra, pero todo se sumaba, se mezclaba e iba para un solo canal. Luego de mucho tiempo se desarrolló el sonido estéreo. También los Beatles grabaron en estéreo. ¿Qué es el estéreo? Que ahora los equipos de reproducción no tenían un solo canal, sino tenían dos canales y por ende tenían dos altavoces, como es ahora con ustedes, dos earphones, dos audífonos. Y esta grabación con dos audífonos producía muchas sensaciones diferentes, pues producía la sensación de que un instrumento, por ejemplo, podía viajar de un lado a otro. Entonces, en el cine, además de que el celuloide tenía un canal de audio, el efecto progresivo de la tecnología fue colocarle dos canales de audio. Es decir, que ahora en el cine uno veía la película y además podía ver ciertos paneos auditivos. O sea, si pasaba un helicóptero, podías ver cómo el helicóptero sonaba y pasaba de una corneta, de un altavoz en mucho volumen, a otro altavoz con poco volumen. Esta tecnología del estéreo pasó al cine y pudimos ver en el cine cómo esta celuloide tenía, en vez de una sola cinta de audio, además de, por supuesto, la lámina de celuloide de 35 milímetros con la fotografía, tenía, en vez de una cinta de audio, tenía dos cintas de audio y estaba en estéreo. Este fue el desarrollo progresivo del cine. Ahora teníamos la cinta de celuloide proyectada, pero dos canales, dos altavoces, y podíamos hacer efectos de paneo. Por ejemplo, podíamos oír como un helicóptero daba la sensación de que pasaba de un lado a otro, una persona caminaba o un tren podía pasar de un lado a otro por modificaciones del volumen. O sea, el volumen sonaba más, por ejemplo, en el altavoz derecho, y luego poco a poco iba bajando el volumen en el altavoz derecho e iba subiendo el volumen en el altavoz izquierdo, produciendo el efecto de paneo de volumen. Y así pues hubo la evolución. También quería recordarles, como se ve en la lámina, que hubo muchos formatos de films, de cinta de 35 milímetros, de 16 milímetros, de 8 milímetros, el llamado Super 8, que también fue un formato que utilizamos nosotros los de la generación X, los Gen X, como una especie de YouTube. Utilizamos el Super 8 para poder hacer películas. Había festivales de cine Super 8. ¿Qué significa 8, 16? Básicamente es el tamaño en milímetros del frame, del cuadro. Es decir, que esta cinta era mucho más pequeña, era de 8 milímetros. La cinta de cine era de 35 milímetros. También había cintas de 16 milímetros que era semi-pro. Había festivales de 16 milímetros. Entonces, todo esto desarrolló el entretenimiento en muchas áreas. En áreas de hobby, en áreas semi-pro y en áreas profesionales, de cine profesional. Y obviamente el sonido no se escapó de desarrollarse en todas esas áreas. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa después de que por fin tenemos estéreo en nuestra sala de cine? También se desarrolló, como vieron en el cuadro anterior, podemos ponerlo otra vez.
también se desarrolló el audio óptico. El audio óptico es también una cinta incrustada dentro de la cinta de 35 milímetros, pero que en vez de tener este polvillo de hierro que se magnetizaba, tenía unos y ceros, o sea, tenía información binaria, información digital. Entonces, el cabezal, para poder oír el sonido grabado en esa cinta, no reproducía por un electromagnetismo, sino que leía los códigos binarios, los códigos electrónicos de esa cinta y los traducía de digital a audio, como hacen todos los reproductores player de hoy en día digitales. Pero esto era con una cinta que iba avanzando e iba alimentando. Eso es lo que se llama la cinta óptica, de audio óptico. Es digital, es 1 y 0, es binario. Ok, y vamos a hablar ahora sobre cómo continuó el sonido desarrollándose en el cine. Pues con el sonido surround o envolvente. ¿Qué es el sonido surround o envolvente? Pues el sonido que oímos hoy en día en una sala de cine, donde estando en un punto determinado de la sala, o en el caso de que tenga un home theater en su casa, estando en un punto determinado de la sala o del cuarto, puedes oír todo lo que sucede alrededor de ti según la película. Y para eso se usa una técnica desarrollada en 1940 por varias compañías de sonido, pero particularmente hay una muy importante que se llama Laboratorios Dolby, y que se dedicaba más que todo a técnicas para reducción de ruido en los cassettes. Nosotros, los que oímos mucho cassette, no crean que el cassette era lo máximo en sonido. Todo lo contrario, el cassette cortaba mucho las ondas de sonido y además producía un sonido de ruido por el pegar el cabezal de la cinta, que era algo así como esto. Ese sonido, Dolby, esta compañía, fue una de las que se aventuró a tratar de desarrollar técnicas para que ese sonido fuera lo mínimo posible y se desarrollara pues un sonido mucho más fiel, mucho más limpio en cassettes, en reel, en todo lo que tenía que ver con cinta. Bueno, esta compañía Dolby, Laboratorios Dolby, desarrolla en 1940 el sonido surround, básicamente con la utilización de 6 altavoces. Es lo que se denomina el sonido 5.1. ¿Por qué se llama 5.1? Vamos a ver el gráfico y lo entenderemos. Pues se llama 5.1 porque tiene 5 altavoces brillantes de sonidos altos y medios altos, y un altavoz que es un subwoofer o un bajo. Es decir, tiene 5 altavoces de sonidos brillantes, medios brillantes, y un altavoz de sonidos bajos. Podemos ver en el gráfico cómo aparecen la letra L, es la corneta de la izquierda; la R, right, la corneta de la derecha; C es una corneta central que está encima en este caso del televisor, en este caso un home theater. Tenemos el subwoofer que dice sub, y atrás tenemos LS y RS, que son las cornetas que están side, que están atrás, en la parte de atrás, lateral atrás. Y este grupo de cornetas, de 5 cornetas y un bajo, 5.1, produce la sensación de que estás ahí dentro. Y si ahí estás en una selva y hay sonidos de grillos y una pequeña llovizna, pues vas a oír parte de los grillos y la llovizna en los altavoces de atrás. Si ves que hay un movimiento determinado de una persona que se mueve de un lado a otro, de atrás para adelante, de izquierda a derecha, arriba abajo, todo eso se va a lograr gracias a la técnica de los 5 altavoces más un bajo, 5.1. ¿Dónde oímos esto la primera vez? Pues en 1940 el mundo tuvo la posibilidad, y como siempre Disney tuvo la certeza y la innovación de colocarlo en esta película. En esa película Fantasía fue la primera vez que se oyó en cine el 5.1. Y bueno, obviamente fue fantástico porque la película es música de arriba abajo y muchísimos efectos sonoros. Bueno, y además de eso hay otra forma de surround que también es utilizada en cine, que es el 7.1. Podemos ver el gráfico. Y en este sistema 7.1, ¿qué creen ustedes que significa 7.1? 7 altavoces medios, altos o altos brillantes, y un bajo.
de la forma que ven en el gráfico. La corneta L es la izquierda, R es la derecha, C es entrada, igual el sub es el sub bajo o bajo, pero además hay un LS, RS que está ya de manera casi lateral al sofá que está en el centro. Y en la parte de atrás hay un LB y RB, que es back, que es la parte de atrás, donde hay dos altavoces más que dan la sensación más todavía de sonido en la parte de atrás. Y esto obviamente tiene muchísima más definición en películas de acción, en películas donde hay mucho movimiento y donde la parte sonora contribuye a que el entretenimiento sea 100% eficaz. Bueno, sononautas, esto ha sido todo por hoy, por esta clase. Espero les haya gustado. Hemos visto un poquito de todo, lo que es el sonido, la frecuencia, el timbre, toda la, digamos, un esbozo de la parte de la historia del cine. Y bueno, vamos a seguir adelante. En la próxima clase tendremos aún cosas más interesantes que mostrarles.